Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto varios temas importantes para entender lo que viene ocurriendo en el mundo. Primero vamos a hablar sobre la situación en Colombia con Gustavo Petro y la posibilidad de que se esté radicalizando aún más el presidente. También vamos a hablar sobre las tensiones crecientes entre Pakistán e India, un conflicto histórico en esa región. Y también vamos a hablar sobre el nuevo plan que tiene Israel para abordar el problema que tiene con el grupo terrorista Hamas en Gaza. También vamos a cubrir lo que ha sido el rescate histórico de los rehenes que se encontraban en la Embajada Argentina en Venezuela. Y por último vamos a hablar sobre la masacre que ocurrió en la región de Patás, en el norte de Perú. Pero comencemos primero con Colombia. Hemos hablado bastante sobre las idas y venidas de Gustavo Petro, los problemas que tiene no solo con el presidente Donald Trump, sino a la interna de su partido. Tiene un gobierno bastante convulsionado en medio de un proceso electoral que se viene pronto, con las facciones incluso de izquierda dándole la espalda. Tiene un enfrentamiento bastante abierto con la vicepresidenta de Colombia, que estaba en su plancha presidencial. Así que es un problema político bastante complicado, y a esto se le suma ahora que el presidente ha decidido que quiere llevar una serie de reformas a consulta popular, ya que no ha conseguido el apoyo que necesitaba en el Congreso. Estamos hablando de reformas bien importantes que podrían tener unas consecuencias bastante duras para la economía colombiana. Estamos hablando de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, el incremento de pagos por trabajar los domingos o los feriados. Se está hablando de la promoción de contratos indefinidos. También se está hablando de la regulación, por ejemplo, del trabajo en plataformas digitales. Estas son todas medidas que podrían tener consecuencias bastante duras para la economía por dos motivos en particular. Primero, porque van a aumentar los costos, y eso quiere decir también que probablemente va a aumentar la informalidad, porque los negocios no van a tener suficiente dinero para cubrir estas nuevas medidas. Y por otro lado, que de la mano también con esto viene la reducción de inversión. Va a haber más incertidumbre, la gente va a querer invertir menos, y esto podría terminar de golpear aún más la situación económica, que ya viene bastante golpeada por las reformas socialistas que ha intentado implementar Petro durante su gobierno. Hay que hablar también de lo que podrían implicar estas reformas para el Estado de Derecho y para la estabilidad política del país. Así que hay bastante para analizar, y para conversar sobre estos temas nos acompaña desde Colombia el cofundador de Libertank, Juan David García. Bienvenido, Juan David, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes. Para poder entender lo que está tratando de hacer Petro con estas, digamos, consultas populares que quiere hacer sobre las reformas, quería preguntarte por qué está tratando de ir a través de las consultas populares y no a través del debate legislativo. Bueno, la figura de la consulta popular está prevista en la Constitución, son uno de los mecanismos de participación ciudadana. No tiene validez, digamos, desde el punto de vista legislativo. No es como un referendo que puede convertirse en ley o reformar una ley o derogar, sino que es un mecanismo para conocer la opinión de la ciudadanía sobre unas cuestiones, en este caso 12 preguntas relativas a la reforma laboral, que había sido ya negada por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, porque pues en Colombia, para hacer una ley se necesitan 4 debates: comisión y plenaria de Cámara, comisión y plenaria de Senado, y el paquete pues de reforma laboral del presidente Petro y su gobierno ya había pasado 2 debates de la Cámara, y cuando llegó a la comisión del Senado, ahí fue negada por las mayorías, y por lo tanto, digamos, ya en esta legislatura no se puede volver a presentar. Entonces, por eso, digamos que quedó frustrado que era una promesa de campaña del presidente para, digamos, hacer más rígido el sistema laboral y cambiar los horarios de trabajo, aumentar las horas extras y demás. Y entonces eso pues lo aprovecha, ya digamos ahí saliéndonos del plano jurídico, más al plano político, lo aprovecha pues teniendo en cuenta que el año entrante son elecciones al Congreso y las del presidente, para anticipar el debate electoral y dividir a la sociedad entre los que están por el sí o por el no a este paquete de reformas, que pues digamos deberían ser muy, digamos, aceptadas y muy populares entre la población, porque pues al fin y al cabo lo que va a hacer es aumentarles
los ingresos y los beneficios en los contratos de trabajo. Lo que ya sabemos, pues, es que eso lo que tiende a generar es más desempleo e informalidad, pero es por razones principalmente políticas, porque miren que no tiene una validez, digamos, legislativa, y es simplemente un llamado al Congreso para que apruebe esas reformas. Es un llamado de los que además necesita, ese es otro aspecto, un umbral muy elevado de como 13 millones de votos, y es muy difícil que lo consiga. Pero ya de todas formas el hecho político de que se haga esa consulta sería muy significativo, pero de todas formas tiene que pasar por el Congreso, tiene que aprobarlo el Senado, y eso es lo que no sabemos si va a suceder o no. Y para poder entender bien el contexto de esto, ¿qué es exactamente lo que propone en su reforma política y qué consecuencias podría tener para la economía colombiana? Bueno, lo que él propone ahí son 12 preguntas que, como les digo, no tienen validez desde el punto de vista legislativo, es decir, no se va a convertir en ley, pero sí tienen la posibilidad de tener un hecho político y un, digamos, llamado a la clase política para que aprueben esas reformas. ¿Qué tipo de cambios son? Es, por ejemplo, uno de estos, hacer que prácticamente todos los contratos sean a término indefinido, que sea muy difícil los contratos a término fijo y los contratos por servicios, que sean contratos a término indefinido, y que sea muy difícil y muy costoso despedir a un empleado. De esa manera, pues entonces vuelven más rígidos los contratos laborales. También, que esto es algo que ha sonado mucho entre las 12 propuestas, y es que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde y que de esta manera, después de ese horario, ya se cobren horas extras, y independientemente del sector, independientemente de las necesidades de la empresa, de las que pues trabajan por las noches, etcétera, todos esos elevarían sus costos laborales, y pues también sería un golpe al sector servicios. También aumentar los recargos por dominicales, por festivos, también, por ejemplo, para las mujeres menstruantes se les va a poner pues un periodo obligatorio de permiso remunerado por parte de los empleadores. También para las personas discapacitadas tiene que haber cupos obligatorios en las empresas, etcétera. Esas son como las principales características, que pueden tener buenas intenciones y sonar muy bien, pero que, como sabemos, normalmente esto termina siendo un remedio peor que la enfermedad, y al que pretende proteger lo que termina es desincentivando la contratación de esas personas. No, precisamente porque las empresas no es que necesariamente se vuelvan más productivas a partir de estas medidas, y si cuentan con los mismos recursos, pero es más difícil y es más caro contratar a las personas debido a las ideas que está impulsando Petro, necesariamente eso lleva a que hayan menos contrataciones en todo caso y haya menos inversión también. Pero entendiendo este marco económico, ¿cuál ha sido la reacción de los partidos políticos y por otro lado de la ciudadanía también sobre esta posible consulta popular? Pues obvio, los partidos cercanos al gobierno, que hacen parte de su coalición, que se conoce como Pacto Histórico, están entusiasmados con eso, lo respaldan, lo apoyan. Los partidos de la oposición ya han pedido ni siquiera salir a votar no. Bueno, aunque todavía acuérdense que falta que pase por el Senado, aunque el presidente, y esto hace parte de su radicalización, dijo en un discurso reciente, el del 1 de mayo, que si le decían que no a la convocatoria a esa consulta, o si no había una decisión, que él lo convocaría por decreto. Entonces está retando al Congreso, también insultó al presidente del Senado y ha tenido una actitud pues muy pugnaz contra las otras instituciones. Y entonces los partidos de oposición, como Cambio Radical o el Centro Democrático, el del expresidente Álvaro Uribe, han pedido la abstención y también votar no en el Senado para que no pase. Sin embargo, no le da ni al gobierno ni a la oposición
los 53 votos necesarios para que o se niegue o se apruebe. Entonces hay unos partidos que están ahí como en el medio, que a veces votan a favor del gobierno, o a veces no, o a veces se abstienen o no van a las sesiones, que también suele suceder, que son los partidos que están, sobre todo, son partidos tradicionales, el liberal, el conservador, que están fraccionados, el Partido Verde y el Partido de la U, que son del sector santista, del expresidente Juan Manuel Santos, y esos, pues puede pasar casi que cualquier cosa, y lo que se comenta, pues ya es que esto tiende a ser negociado por el gobierno y sobre todo por su ministro del Interior y jefe de gabinete, que es el señor Armando Benedetti, que está pues acusado de muchos delitos de corrupción y que tiene pues muchos problemas, incluso ya aceptados, de drogadicción, este señor que ustedes ven ahí en pantalla, Armando Benedetti, pero él es un gran jugador y conocedor, porque fue muchos años congresista, de los tejemanejes del Congreso. Entonces muchos dicen que él va a lograr esa votación favorable en el Senado. ¿Tú crees que podemos considerar o que las últimas acciones de Gustavo Petro nos llevarían a pensar que está radicalizándose aún más de lo que era? Sí, es muy probable que sea la mayor tendencia que estamos observando en el presidente Petro, porque pues si lo comparamos a cuando llegó a la presidencia, que fue como llamando a sectores, no tanto de la derecha, pero sí sectores tecnócratas, del santismo. Por ejemplo, este señor Benedetti viene del santismo, pero también estuvo con el uribismo. O sea, ya se imaginarán pues el tipo de personaje tipo Fouché que está con todos. Entonces, sí, pues digamos que lo que va logrando Petro es entender que pues se frustra porque no le habían salido sus reformas y sus propuestas desde el principio, y entonces él va radicalizándose a lo que él ha sido verdaderamente. Y ahí va acompañándose de personas que le dicen sí a todo. Ese es el equipo pues de su gabinete actual, personas que le aceptan todos, que son activistas incluso, no son personas particularmente capacitadas para los cargos, salvo alguna que otra excepción menor, pero pues en general son activistas de extrema izquierda, y entonces ahí ya vemos además en su discurso sacando la espada de Bolívar, con la bandera que es relativa a la guerra a muerte de 1813 que decretó Bolívar, y ustedes en Perú sí que saben lo que significó esos momentos pues tan cruentos de Bolívar, ¿cierto? Entonces pues eso lo remueve Petro y ya lo vemos acercándose al socialismo del siglo XXI, a Maduro, a Cuba, pues a esos regímenes con los que él ha tenido relación, cercanía, además con los grupos indígenas, que les ha entregado recursos a los jefes indígenas, ni siquiera a las poblaciones, sino a los jefes, para tratar de que lo apoyen en estas manifestaciones, además armados. Tiene relaciones y vínculos con sectores antiguos de las FARC. Las FARC que nosotros teníamos pues la idea de que era una organización terrorista criminal, hoy son 5 organizaciones. Una en el Congreso, que está impune y con poder, que fue la de los acuerdos con Santos, pero tenemos una disidencia de Iván Mordisco y sus disidencias, otra disidencia de Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central y sus disidencias. O sea, es decir, 4 grupos actuando más en el país, aumento de los homicidios, y todo esto en un contexto preelectoral. O sea, Petro está en plan electoral, está en plan de dividir, no está asumiendo una actitud de un jefe de Estado, que lo que debe buscar es la unidad, el consenso general sobre unos temas generales, sobre lo fundamental. No, él está dividiendo a la sociedad por razones de clase social, por razones raciales y cuestiones así, que no ha sido muy tradicional eso en Colombia, pues sí ha existido, pero siempre ha sido algo menor. Entonces él está removiendo esos odios para fracturar, para fraccionar, para dividir, y entonces hay un peligro de que ahí hay 2 escenarios: o se va a ir hacia un posible golpe de Estado o autogolpe, porque además ha purgado mucho a la fuerza pública, y ahí entonces en ese caso no sabemos qué podría suceder, si podría ser un escenario tipo Pedro Castillo como en Perú, o si
o si logra su cometido, que sería muy difícil, pero sería esa posibilidad. O que se está radicalizando para tener una buena apoyo electoral y desde el gobierno lograr negociar para que un candidato suyo llegue a la presidencia en el 2026 y tener cierta impunidad y cierta protección política pues para el próximo periodo, que no necesariamente sea alguien de su entraña, pero sí alguien con el que él negocie políticamente, pero que él salga del poder. Entonces tenemos, digamos, esos escenarios, pero todo es desde una perspectiva bastante peligrosa, porque a este señor hay que tenerlo, digamos, tomárselo en serio, no solo pensar que amenaza mucho, que también en los sectores políticos dicen que no hay que tomárselo tan en serio, que es simples amenazas, pero yo pienso que también hay que estar preparados para lo peor, porque es un personaje con antecedentes pues muy violentos de grupos terroristas y demás. No, y en la línea de lo que dices, también teniendo en cuenta de que puede proponer esta consulta popular, que de repente no tiene ningún tipo de vinculación legislativa, pero que pone en la mesa de debate una serie de reformas que son muy dañinas para la economía, que ya se han probado en otros países que no funcionan y que por lo general solo fomentan informalidad y disminución de la inversión. Y por otro lado, que también puede ser una jugada política para quitarle legitimidad a instituciones que pueden ser contrapesos como el Congreso, y en ese sentido también no solo es una amenaza económica, sino también puede ser una amenaza al Estado de Derecho en Colombia. Así que hay que prestarle bastante atención a lo que está ocurriendo ahí. Muchas gracias por acompañarnos, Juan David. Correcto, un gusto estar con ustedes, que estén muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación entre Pakistán e India, una tensión histórica en esa región. Se habla de 1 de abril, hay que regresar un poco en el tiempo para poder entender el contexto de estas últimas tensiones. En abril hubo un atentado en una región turística en la India y ahora la India ha respondido a Pakistán con una serie de ataques aéreos que estuvieron dirigidos, según el gobierno, a las infraestructuras de grupos terroristas. Aún no está muy claro qué es lo que ha ocurrido y eso es un problema porque ambos países tienen arsenal nuclear y además tienen bastantes tensiones. Casi desde que se independizaron tienen una disputa territorial por la región de Cachemira, con lo cual estas tensiones siempre ocurren. La última me parece que fue en el 2019, así que hay que bastante para analizar qué significan estas tensiones, si son sido momentáneas o si se espera que puedan escalar aún más y cuáles las consecuencias que pueden tener para la región, una región que es de especial interés geopolítico para países de Occidente como por ejemplo los Estados Unidos por la cercanía que hay hacia la región de China. Para hablar sobre estos temas nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Araceli, siempre un gusto. Quería que nos expliques tal vez a grandes rasgos qué es lo que significa este reciente intercambio y aumento de tensiones entre Pakistán e India. Bueno, es que ambos países, o sea, Cachemira es una región que está dividida en dos. La mayor parte, más o menos el 60%, la maneja India. El restante la maneja Pakistán, una muy pequeña parte de China. Y digamos que ambos países reclaman la totalidad del territorio que tiene la otra parte. India reclama el 100% de la Cachemira pakistaní. Los pakistaníes dicen que ese territorio que tiene India le pertenece a ellos. Desde el momento de la independencia, cuando se crearon estos dos países, ambos han incluido la totalidad del territorio en su mapa. Y dentro de la Cachemira India, la mayor parte de la población es musulmana y Pakistán es un estado musulmán, India no. Así que Pakistán siempre ha reclamado este territorio. Y una táctica que ha usado Pakistán para atacar en India es utilizar las madrasas. Las madrasas son las escuelas coránicas, como decir el seminario en contexto cristiano. Utilizar las madrasas de la frontera para a los jóvenes, los adolescentes, adoctrinarlos no solamente desde un punto de vista religioso, sino para enseñarlos a hacer terrorismo y tácticas de guerrilla. Lo mismo que usaron para crear el Talibán en Afganistán. Entonces utilizan estas madrasas y desde ahí hacen atentados constantemente. India ha sufrido una serie de atentados. El último que sufrieron en abril no es nuevo, ya han ocurrido anteriormente,
pero digamos que esta fue la gota que derramó el vaso que obligó al gobierno de la India a dar algún tipo de respuesta. Y la respuesta fue atacar a madrasas que están cerca de la frontera con misiles, y hubo casi unas 30 personas muertas. Eso obligó también a Pakistán a dar algún tipo de respuesta, ya que su territorio soberano ha sido atacado. Y pues, bueno, Pakistán habla de unos 5 jets indios derribados, pero hasta ahora se confirma un jet indio derribado. Y pues claro, esto escala las tensiones, pero también hay un fuerte interés, tanto internacional como dentro de los mismos dos países, para contenerse y que la situación no se agrave. Tanto porque India está en un auge económico muy fuerte y quiere precisamente seguir en paz para ser la nueva China dentro de 20 años, con todas sus construcciones de infraestructura. Y Pakistán porque está en una situación económica sumamente delicada y no se puede permitir una guerra. Y de paso está el contexto de China que necesita a Pakistán para una salida del mar. Tampoco le interesaría como tal una guerra en estos momentos. O sea que podríamos no necesariamente estar hablando de un aumento de tensiones, pero en todo caso la pregunta creo que cae un poco de madura. ¿Qué implicancias podría tener este aumento de tensiones justamente en la región sur de Asia? Bueno, como hablamos de dos estados nucleares, y aquí es donde entra el detalle, como son nucleares, ambos tienen poder nuclear, esto alarma a todo el mundo y por supuesto que todos se mueven para evitar que esto escale. Y de paso son países con poder convencional, ya no nuclear, demasiado fuerte también. Ambos se pueden hacer mucho daño. Y esto disuade a ambos a irse a la guerra. Y cuando todos consideramos que una guerra es posible que se dé, ahí es cuando nos movemos para evitarla. Cuando creemos que una guerra no se va a dar es cuando no hacemos nada para evitarla. Entonces digamos que es un poco distinto, como todos sabemos que es posible que India y Pakistán se vayan a la guerra y como sabemos que puede desestabilizar toda el Asia, entonces hay una movilización diplomática fuerte para evitar que las tensiones escalen. Eso no quiere decir que es imposible esta guerra o que es imposible que escale porque puede haber errores de cálculo. Que ataquen a una base que era más importante de la que ellos pensaban, que una madraza que ataque India, resultaba que estaba ahí un general pakistaní, entonces obliga a los otros a responder y esto escala aún más. Esto podría ser en los errores de cálculo, pero en términos normales debería más bien, digamos, irse conteniendo esta escalada, estas tensiones. Habrá aumentos de tono, pero en el tiempo deberían haber algún tipo de medidas de distensión. Por supuesto, viendo las magnitudes de ambos países, desestabilizaría todas. Y si vamos un poco más de la región Asia, ¿qué implicaría esto para Occidente? Y en ese sentido también, ¿cuál es la relación de estos países, de India y Pakistán, con el mundo occidental? Tradicionalmente, Occidente apoyó siempre a Pakistán, a la dictadura pakistaní, mientras que India estaba apoyada por la Unión Soviética. De hecho, hasta India mandó su primer hombre al espacio con la Unión Soviética. Había muchos nexos. Pero desde la caída de la Unión Soviética, India ha, si bien mantenido los lazos con Rusia muy fuertes, ha buscado hacer puentes con Occidente. Y de hecho, hoy en día, por ejemplo, el parque bélico India de su armamento ha cambiado la proporción. Antes era un 80% ruso. Hoy en día Rusia sigue siendo el principal proveedor con un 36%, pero le sigue Francia con un 35%. Y también compra armamentos occidental. Entonces India quiere, digamos, ser amiga de ambos. Y lo que pasa es que India está creciendo tanto. De hecho, ya es el país más grande, más poblado del mundo. Dentro de unos 30 años tendrá 200 millones de almas más que China, pero también está creciendo tanto económicamente que ambos bloques, tanto el bloque ruso, chino, como el occidental, sabe que quien tenga India a su favor, pues tendrá una ficha muy pesada. Entonces ambos las cortejan. Pakistán es mucho más débil, tanto económicamente, ni hablar a nivel, digamos, sociológico. Por el tema del islamismo se ha apartado mucho de Occidente
y ya Pakistán no compra tanto armamento occidental, más bien es China quien le suministra el 80% de su armamento. Pakistán es un aliado fuerte de China porque China tiene a través de Pakistán y han construido una serie de túneles su salida directa hacia el Océano Índico. Entonces Pakistán es como un protegido de China. Y aquí tenemos una contradicción porque China e India son países BRICS, pero China apoya a Pakistán, que es el gran enemigo de India. Sin embargo, China tampoco está interesado en irse a una guerra con India, ni muchísimo menos. El tamaño de India. Y no quiere tampoco una guerra en Pakistán que haga colapsar a Pakistán y China podría perder a su gran aliado. Así que en este caso, tanto Occidente como China es muy probable que se movilicen como para que las tensiones bajen. Sí, creo que habla de un interés geopolítico ya mundial de que, si bien entienden que estos enfrentamientos se pueden mantener por las tensiones que hay entre ambos países, no escale más allá de eso, particularmente por el arsenal nuclear que tienen ambos países. Y creo que podríamos movernos de Asia Sur, tal vez a Medio Oriente, a otro conflicto como es el de Israel con Hamas en Gaza. Quería preguntarte porque Israel ha anunciado un nuevo plan que implica una serie de cosas. Estamos hablando de la toma y mantenimiento de la mayor parte del territorio, el desplazamiento de civiles y también el control de la distribución humanitaria, al menos eso han anunciado hace algunos días. Quería preguntarte en qué consiste este nuevo plan que tiene Israel para Gaza y cómo es diferente de lo que de repente tenía antes. Bueno, esta es la victoria de los sectores más radicales dentro del gobierno israelí en lo que respecta a la guerra de Gaza. Estos sectores radicales, sobre todo el ministro Smotrich y Ben-Gvir, no formaron nunca parte del gabinete de guerra. Estamos hablando del ministro de Seguridad Nacional y el ministro de Patrimonio. No son dos ministerios, a pesar de que Seguridad Nacional suene algo pomposo, en términos israelíes no es un ministerio muy pesado. No son ministerios pesados, pero digamos que eran los más radicales, siempre estuvieron agitando constantemente y siempre presionando y amenazando con que se iban a retirar del gobierno y hacer colapsar el gobierno si no tomaban medidas más radicales. Bueno, aquí vemos que han triunfado, en parte por la negativa de Hamas de ceder, mantener siempre rehenes, exigir muchísimo más de lo que la realidad sobre el terreno les ofrece, querer mantener el control de Gaza cuando sabemos que sería un suicidio geopolítico para Israel. Así que digamos que ambos, tanto Hamas como los radicales del gobierno israelí, se han retroalimentado mutuamente y viendo lo que está pasando, bueno, han tomado la delantera. ¿Y cuál es el nuevo plan? Bueno, van a desplazar a toda la población del norte de Gaza y de la ciudad de Gaza, toda la población civil hacia el sur, las van a asignar en una pequeña zona que se llama Rafah, para poder entrar y con los combates liberar a los rehenes. Sabemos, lamentablemente, que pues en este caso los rehenes no serían liberados, porque si habrían los combates para destruir los túneles, lo más probable es que jamás preferiría matar a los rehenes antes de liberarlos. Pero aquí estamos hablando ya prácticamente que el gobierno israelí tira la toalla y dice ya las negociaciones con Hamas han fracasado. Yo voy a intensificar, voy a escalar el conflicto y le voy a proponer a Hamas que yo voy a tomar el control de Gaza, no la voy a soltar, incluso me voy prácticamente a anexionar partes de Gaza. Y la idea que siempre ha hecho Israel cuando escala es para presionar al enemigo para que éste ceda y negocie. Así que la idea sería en estos momentos que Hamas dijera, bueno, el reloj de arena está en mi contra, yo voy a liberar a los rehenes y voy a negociar algo con Israel, por lo menos que no tome Gaza. Yo a lo mejor me voy, pero que no lo tome. El problema que hemos visto siempre es que esta estrategia tampoco funciona. Cuando Israel escala para presionar en la negociación con estos actores palestinos, ellos no ceden, sino que prefieren seguir en la guerra y quedan peor de lo que quedaban antes de haber iniciado ellos mismos la guerra. Así que por eso le da excusa a ellos para iniciar otra guerra más adelante para decir, bueno, yo tengo que recuperarme. Es como el que va al casino y está perdiendo dinero y dice, bueno, yo hipoteco mi casa para recuperarme. Y cuando pierde la apuesta, ahora hipoteco la casa de mis padres para tratar de recuperarme. Siempre va peor, peor, peor. Y eso es lo que está pasando en Gaza. Y el otro detalle que diferencia mucho, Israel le quiere quitar a la ONU el control de la distribución de la ayuda humanitaria
para entregárselo a empresas privadas que sean ellas las que lo administren. Porque Israel ya ha perdido completamente la confianza en las Naciones Unidas, porque muchos de sus funcionarios se ha visto que trabajan en conjunto codo a codo con Hamas. Entonces Israel dice, bueno, la única forma de derrotar a de derrotar a Hamas es en parte irle quitando a sus aliados, en este caso a las Naciones Unidas. Bueno, y en parte también las votaciones que hay en las Naciones Unidas con respecto a Israel también hablan mucho de la posición que tiene Israel en esa organización, ya que muchas veces se ha castigado a Israel más que a otros estados que han realizado una serie de atentados terroristas y, digamos, tienen dictaduras muy potentes. Entonces, a veces también eso ha generado un debate alrededor de si las Naciones Unidas tienen algún tipo de problema en contra de Israel. En todo caso, me gustaría preguntarte, frente a este plan que parece bastante extremo, ¿cuál ha sido la reacción internacional, especialmente la reacción de Estados Unidos, tal vez? La reacción internacional era de esperarse que iba a estar totalmente en contra, sobre todo de la Unión Europea. Estados Unidos ha sido muy cauto, pero vemos que hay, digamos, un ánimo dentro de la administración Trump de irse, digamos, zafando poco a poco del asunto de Gaza y de ir trasladando responsabilidades a Israel. Prácticamente decirle, bueno, yo te vendo armamento, incluso te priorizo como socio estratégico, pero ahora te toca a ti defenderte. Tampoco habla radicalmente en contra del plan, tampoco se hace oposición, pero digamos poco a poco va zafándose del tema. Y lo más seguro, si Israel lo implementa, le dará algún tipo de apoyo diplomático, pero no como hemos visto en ocasiones anteriores. Los intereses estratégicos de Estados Unidos están cambiando, inclusive lo vemos con el tema del acuerdo nuclear con Irán. Está buscando un acuerdo nuclear con Irán y se está zafando del problema de los hutíes en el Mar Rojo. Así que es muy probable que no veamos a Estados Unidos demasiado metido en este plan de paz, en este plan de conquista de Gaza, a pesar de que el mismo Trump ha dicho que él quiere tomar el control de Gaza, pero no ha presentado ningún plan concreto. Pareciera que es más una idea del presidente Trump que de un plan organizado por el propio Pentágono. No, y la postura que nos dices también va bastante en línea con lo que ha ido anunciando a través de estos meses de gestión, ¿no? Tratar de enfocarse en los focos, digamos, más calientes que hay geopolíticamente hablando en el mundo y tratar de ir cerrando lo que puede cerrar para concentrarte justamente en el enfrentamiento que tiene con China y también con Rusia. Así que es un tema también interesante de analizar. Muchas gracias por acompañarnos, César. Siempre un gusto, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Se anunció hace unos días que los 5 presos políticos que se encontraban en la Embajada Argentina en Caracas habían sido extraídos de Venezuela y se encontraban ya en territorio estadounidense, marcando una operación militar importante porque se está hablando de que se logró extraer, no fue un salvoconducto como el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de sostener en las últimas horas. Se ha escuchado a Diosdado Cabello, una de las personas importantes del régimen socialista de Venezuela, hablar sobre acuerdos, salvoconductos, y la realidad es que todas las partes involucradas hablan de una extracción, de que no fue a través de una negociación con el gobierno, sino que fue una operación que se logró sacar a pesar de la inteligencia chavista a estas personas que llevaban más de 400 días encerradas en la Embajada de Argentina en Caracas. Hay que recordar, Argentina ya no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo cual esta embajada quedó bajo la protección del gobierno de Brasil. Luego comenzaron a haber una serie de asedios, se les comenzó a racionar la comida, no se permitía el ingreso de medicamentos, así han estado más de un año, hoy ya se encuentran a salvo en los Estados Unidos. También se habla de una operación paralela en la cual la madre de María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela, también ha logrado salir de ese país, ya que también ella era asediada por el régimen de Maduro. Es una persona de 85 años que estaba siendo vigilada por la policía y por los servicios militares todo el tiempo y ya se encuentra también a salvo afuera de Venezuela. Así que hay que analizar este hecho, no solo por
digamos, el hecho histórico de que hayan podido salir de Venezuela luego de 400 días, sino también lo que implica para el régimen de Maduro. Maduro hoy se encuentra en Rusia en una visita con Vladimir Putin. ¿Qué significa para el ejército chavista? ¿Qué significa también para la oposición haber logrado una resquebrajación de este nivel en lo que es los servicios de inteligencia del chavismo? Así que hay bastante para analizar. Nos acompaña desde Washington, D.C., el analista político César Báez. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar con la pregunta más clara. ¿Qué implica este suceso para lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos? Bueno, directamente que la oposición no solamente tiene capacidad de comunicarse y entablar negociaciones con cuadros medios y bajos del chavismo, sino que también es capaz de actuar, es capaz de tomar decisiones, incluso que van en contra del consenso o del acuerdo general dentro del chavismo, dentro de las distintas facciones del chavismo, tal como se mencionaba hace un momento, pues Diosdado Cabello descolocado, no ha tenido una respuesta contundente, no tienen pruebas, no pueden explicar entre ellos mismos qué fue lo que ocurrió, y eso es un gran mensaje para la oposición y para la sociedad venezolana, puesto que después de más de 9 meses del 28 de julio de la victoria en las elecciones presidenciales donde Edmundo González se alza como presidente electo de Venezuela, pues para la sociedad venezolana es importante pasar del discurso y de la narrativa a la acción, y que María Corina Machado tenga la capacidad de coordinar una operación de este tipo en alianza con los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina en concreto, es un gran mensaje sobre la capacidad de la oposición para accionar dentro del terreno. Sí, justamente quería hablar sobre algo que mencionaste, que es el aspecto militar, porque cuando ya hemos hablado de una posible salida de esta crisis en Venezuela, ya el tema de la unión de la oposición se logró la victoria electoral indiscutible por una mayoría abrumadora en los pasados meses. Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela, pero faltaba un poco el componente militar. Ahí quedaba un poco de dudas cómo la oposición estaba trabajando y, como bien dices, para lograr una operación de este nivel ha tenido que haber algún tipo de facción militar que ha tratado o ha ayudado en coordinación para poder lograr esto, porque era un lugar que estaba bastante bien resguardado. Militarmente, ¿qué nos puede decir que haya ocurrido esto y cuál sería el estado, digamos, ya adentro del gobierno de Nicolás Maduro después de enterarse del rescate de estas personas? Bueno, primero sigue siendo, o hay que subrayar de que esta no es la primera operación de rescate o extracción de este tipo que ocurre en Venezuela en el contexto de presos políticos o personas altamente vigiladas por el chavismo. Tenemos dos antecedentes puntuales, los casos de Leopoldo López en su momento, con lo que ocurrió el 30 de abril, de Iván Simonovic, también otro importante preso político que escapó de Venezuela. En circunstancias similares es posible establecer contacto, repito, con cuadros medios y bajos dentro de la estructura represiva del régimen, dentro del ejército y sobre todo las fuerzas de inteligencia, y eso pues para el régimen significa un gran problema, primero de confianza, porque necesitan entender a lo interno pues, qué fue lo que falló, que partes de su sistema represivo no funcionaron, no era la voluntad del régimen, no era la voluntad de Maduro de que estas personas salieran de Venezuela. Para ellos era muy lucrativo mantenerlos en esa situación de hostigamiento en la embajada, era una gran presión que ejercían contra María Corina Machado, igualmente contra, por ejemplo, la madre de María Corina Machado. Entonces, a lo interno, pues primero para la oposición significa un paso importante de si nosotros no solamente hablamos de la legitimidad de que ganamos una elección, de que tenemos un presidente legítimo como lo es Edmundo González, sino que también tenemos capacidad de actuar dentro de Venezuela, que hay otros gobiernos interesados en llevar a cabo operaciones de este tipo dentro de Venezuela, y para la sociedad venezolana, pues eso es un paso muy grande, repito, de pasar de la narrativa a la acción. Justamente sobre el tema internacional, hubo mucha duda sobre Donald Trump, si al final iba a ser un aliado real de Venezuela o si iba a comenzar a negociar con el régimen de Maduro. Sus últimas medidas iban a que sí era un aliado real de Venezuela, y ya con este suceso y con la intervención también de Marco Rubio, creo que queda más o menos claro de qué lado está. Pero ¿cuál es tu análisis de la importancia y el rol que está jugando los Estados Unidos en este momento de la lucha por la libertad en Venezuela? Bueno, primero hay que reconocer de que dentro de la segunda administración Trump hay fuerzas que se contradicen un poco entre sí, y hay tensiones en cuanto a cómo dirigir la política exterior. Claro que todo está limitado por los intereses y las prioridades de política exterior que marca el presidente Donald Trump. Entonces,
con ese contexto es importante entender de que, por ejemplo, personas como el secretario de Estado Marco Rubio, que han sido vocales en su lucha contra los regímenes totalitarios y sobre todo los socialistas en Latinoamérica, un problema que entiende muy bien una persona como Marco Rubio, claramente que intenta empujar un poco para apoyar la consolidación de una transición democrática en Venezuela. El gran reto que se tiene es cómo se puede, de alguna manera, convalidar las posibilidades de una transición democrática en Venezuela con los intereses de Estados Unidos. Y bueno, hay una agenda política primordial y prioritaria para la administración Trump en temas, por ejemplo, de migración, de lograr reducir la cantidad de migrantes indocumentados que están en Estados Unidos, de tener una política de deportaciones efectivas a ojos de los votantes, a ojos de los medios de comunicación. Entonces, pues por un lado, claramente se entiende que para poder solventar esos problemas de raíz hay que referirse a la situación que causa esta gran crisis migratoria venezolana, que es la estadía ilegal de Maduro en el poder. En esos términos, creo que la oposición sí va a seguir empujando para conseguir acciones o acciones consiguientes de la mano con Estados Unidos, que es el aliado más importante para la causa en Venezuela. Y si bien ya hablamos del suceso del rescate y también de lo que significa para la oposición, habría que hablar también de lo que significa para el régimen de Maduro. Él se encuentra en Rusia en estos momentos, pero digamos, los normales voceros del régimen, ¿qué es lo que han dicho y cómo crees que puedan reaccionar luego ya de un par de días después de esta noticia? Bueno, el día de ayer, en la noche, Diosdado Cabello tiene un programa semanal que se llama Con el Mazo Dando, donde pues utiliza este mecanismo realmente para expandir su propaganda, y ahí la mayoría de personas esperaban que se diera una explicación de acuerdo a la narrativa política que conviene al chavismo sobre la salida de los asilados en la embajada y la madre de María Corina Machado. Lo que muestra Diosdado Cabello, primero dice que estas personas podían salir cuando quisieran, que no estaban siendo vigiladas, lo cual es totalmente falso. Están siendo vigiladas. De hecho, la residencia donde se encontraban está en la misma calle donde se encuentra la embajada de Rusia en Caracas, un edificio altamente vigilado por parte de las fuerzas del chavismo. Y además de ello, muestra fotos de la madre de María Corina en el aeropuerto, fotos que son inconsistentes por algunos análisis que hemos hecho. Muestra también un boarding pass, muestra una captura del sistema de entrada y salida de migración en Venezuela, pero no muestra fotos concluyentes, no muestra videos y no termina de explicar por qué ellos permitieron que esto ocurriera. Para ellos era mucho más lucrativo mantener a estas personas en esta situación de hostigamiento. Mientras tanto, Maduro sí se encuentra en Rusia en el marco de las celebraciones de la participación de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, y no ha dado ningún otro comentario al respecto. Yo solamente quisiera contrastarlo, por ejemplo, con la salida de Edmundo González de Venezuela, que ocurrió hace un tiempo. En un principio nos enteramos realmente por voceros del chavismo, en concreto por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de que había Edmundo González primero que se encontraba en la Embajada de España y posteriormente que salió en un avión de la Fuerza Aérea de España con destino a ese país. Pero toda la información vino por parte de voceros del régimen y tuvo que luego salir la oposición a aclarar. Este es un caso totalmente distinto donde ni siquiera los voceros del régimen tienen claro qué es lo que tienen que decir. Creo que además los agarró un poco por sorpresa que se pueda hacer este tipo de operaciones y que ellos no hayan tenido, digamos, ningún tipo de indicio de que estaba ocurriendo, porque la narrativa que han estado dando es que la oposición está más débil que nunca, y lo que muestra este rescate y este suceso es que la oposición, por el contrario, está dando un golpe sobre la mesa con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, y habría que ver cómo se va desenlazando esa situación. Muchas gracias por acompañarnos, César. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Perú. En estos días se anunció, se reportó que más de 13 guardias habían sido encontrados sus cuerpos en la región de Patás. Estos eran guardias que habían sido secuestrados hace ya varias semanas, que trabajaban como seguridad de una mina en esa región, en el norte del Perú. Esto ha marcado un suceso muy importante en este país debido a la crisis de seguridad que se vive, que va de la mano también con el problema de minería informal ilegal que no ha sido abordado todavía por el gobierno. Hay una combinación de sucesos muy difíciles de manejar.
una crisis muy compleja en el Perú en estos momentos que habría que analizar. Hay que ver si es que también las medidas que ha anunciado el gobierno van a tener efecto, porque el gobierno de Dina Boluarte ha anunciado una serie de medidas como reacción a lo que ha ocurrido en Patás. Se habla, por ejemplo, de la imposición de un toque de queda a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, es decir, que no puede haber tránsito durante esas horas a menos que sea de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Se habla también de una base militar en la zona que sería implementada en los próximos días. Y también se habla de la suspensión de toda la actividad minera en la región, precisamente para facilitar la militarización de esta zona. Recordemos, Patás es una zona que lleva en estado de emergencia varias veces. Este estado de emergencia ha sido prorrogado ya más de 8 veces, con lo cual habría que ver también si la estrategia del gobierno está siendo la adecuada. Así que hay mucho que analizar, cómo hemos llegado a esta situación y también cuáles son las posibles salidas a esta grave crisis que se vive en estos momentos. Y para analizar este tema nos acompaña la analista política Berit Knudsen. Bienvenida, Berit. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en TV Libertad. Gracias. ¿Qué crees que nos revela lo que ha ocurrido en Patás sobre la situación del Perú de seguridad ciudadana y también con respecto a la minería ilegal? Sí, justamente creo que tu enfoque es el adecuado, ¿no? Hay un problema de inseguridad ciudadana que va un poquito más allá. Yo hablaría de algo que ya no solo es delincuencia, sino grupos de crimen organizado que están atentando contra la tranquilidad, no solo en la zona de Patás, sino hay que enfocarse en un espectro un poco más grande, que podría ser simplemente, para comenzar, la zona de la libertad, ¿no? Lo que hemos visto es simplemente que está escalando. Cada día son más desalmados estos delincuentes o grupos organizados, y lo que ha sucedido, lo que se ha encontrado, porque sucedió el mes pasado, estos vigilantes, miembros de la vigilancia contratados por la minera Poderosa, que es una empresa que parece ser informal, RR, ¿no? Fueron encontrados 8 días después de que fueran secuestrados, y las condiciones en las que han sido asesinados han sido realmente sumamente fuertes y nos recuerdan hechos de los años 90, donde el terrorismo se apodera del país, y esto es de alguna manera lo que están buscando. Este es un síntoma de que están tratando de controlar estas regiones, y esto es posible por la ausencia del Estado en muchos sentidos, ¿no? ¿Tú crees que esto implica una escalada, digamos, ya de inseguridad ciudadana, un tipo de violencia diferente? Porque también en el Perú se ha hablado bastante este debate en cuanto a si debería aprobarse, por ejemplo, la figura del terrorismo urbano para conseguir otras herramientas con las cuales poder perseguir el crimen, porque ya no se está hablando, digamos, de la inseguridad ciudadana como se entendía antes, tal vez. Definitivamente, dentro de la definición de lo que es terrorismo en el Perú, justamente estaba revisando el decreto ley, creo que es 25475, ¿no? Que es el que define lo que es terrorismo, y constituye terrorismo cualquier delito que atente contra la tranquilidad de las personas, que cree zozobra, que cree temor, que cree alarma. Si nos ponemos a pensar desde diciembre de 2023, ya tenemos una seguidilla de atentados, dentro de los cuales la minera Poderosa dice que ya hay como 39 muertes, pero el Estado es reactivo, está actuando en base a las consecuencias y no se están atacando las causas profundas del problema. 8 atentados en 16 meses no es poca cosa, pero el Estado reacciona simplemente cuando hay muertes. Dos de los atentados que se han producido a lo largo de estos 16 meses han implicado caídas de torres, o sea, dinamitado torres de alta tensión, y esto nos recuerda mucho al terrorismo en la época de Sendero Luminoso. Eso, desde la definición del terrorismo, es terrorismo, porque la población está asustada, pero como digo, esto es como la cabeza del iceberg, ¿no? Dentro de un problema mucho más grande. Si analizamos el sector minero, que es el que está comprometido,
la mina de oro más importante del Perú es Yanacocha, que está en Cajamarca, vecino a la Libertad, en donde se encuentra Patás, pero esta mina de alguna manera ya se está cerrando porque se ha agotado. La segunda mina más poderosa del Perú es justamente la mina Poderosa, valga la redundancia, la segunda más importante. Pero si nos ponemos a pensar que tiene más o menos el 12% extrae el 12% del oro del Perú, pero si nos ponemos a pensar en la región de la Libertad, se extrae el 34% del oro del Perú. El Perú ocupaba estaba en cuarto lugar en el mundo hace no muchos años y en este momento no aparecemos ni siquiera en los 10 primeros lugares. Y esto no se da porque se haya acabado el oro en el Perú, sino justamente porque la minería ilegal cada día ocupa un puesto más alto y tenemos un 32, 34%, nuevamente la misma cifra, que es lo que representa la minería ilegal. Entonces, pensemos que siempre se ha atacado en el Perú el tema del narcotráfico y han habido grandes operativos y hemos tenido incluso el apoyo de Norteamérica para el narcotráfico, pero un kilo de cocaína hoy día está entre 20.000 y 25.000 dólares, mientras el oro a precio actual, con el incremento de los precios de 3.500 dólares la onza de oro, es aproximadamente 100.000 dólares. Pero la diferencia está en que blanquear el dinero del narcotráfico es mucho más difícil que blanquear el dinero de la minería de oro. Y este oro va a parar a diferentes partes del mundo, incluso se dice, no solo lugares como China, sino también hasta Suiza llega nuestro oro. Entonces hay toda una cadena, es una red de crimen organizado y una de las cosas más importantes es la trazabilidad del oro, ver la ruta del dinero, a dónde va. Y lamentablemente esto, si seguimos actuando como bomberos, porque estamos apagando incendios, no se está solucionando el problema de fondo, va a seguir aumentando y va a atraer más gente a la zona de la Libertad. Y esto me lleva pues a una llamada de atención al gobernador regional, el señor César Acuña, que debería estar tomando verdaderas medidas. Acá la solución no es llevar un poco de soldados, que ni siquiera hay cuarteles, no se trata de poner toques de queda, no es suficiente, no se trata de cerrar las minas, que no es una solución, sino que hay que atacar de manera integral el problema. Existen, sí es cierto, minería legal, minería ilegal, pero también existe algo que se llama la minería artesanal. Entonces se concentran en un reinfo, que son mecanismos de formalización bastante complejos para zonas donde la gente a duras penas tiene un DNI. Entonces yo creo que hay que simplificarle las cosas, incluso la misma minera Poderosa, que es la segunda minera de oro más importante del Perú, debería tener una mirada un poco más cercana a la población. La tercera minera más importante de oro, o dentro de los primeros lugares, es la minera Horizonte, que también está presente en esas problemas, porque según, mire, estuve hablando con un especialista que es Pedro Yaranga, y él se ha paseado múltiples veces por la zona, y las condiciones en que vive esta población son de abandono. La ausencia del Estado no es porque no hay policías, la ausencia del Estado no es porque el Estado no manda a personas del ejército. La ausencia del Estado se ve cuando, por ejemplo, no hay hospitales, los colegios no son de lo mejor, o la calidad de la educación es muy baja y no hay infraestructura. Hoy día en la mañana escuchaba el testimonio del alcalde de Patás, que dice que va a hacer una marcha hacia Lima. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que se haga una carretera. No está pidiendo policías, no está pidiendo bases militares. Entonces, si se promueve el desarrollo, no solo en la zona de Patás, sino que el gobernador regional toma más en serio su región, estas cosas no van a pasar
porque otro de los problemas que tenemos, recordemos que los ronderos se crean en la zona de Cajamarca, y en ese momento los ronderos se están levantando. Entonces, si el Estado no les da soluciones, vamos a entrar a la tierra de nadie, donde los mismos ronderos pueden tomar la ley por sus manos. Ya lo estamos viendo en diferentes zonas. El gran problema, o sea, lo que está pasando es que cada vez estos criminales organizados son más avesados. El hecho de que filmen las ejecuciones, no importa que hayan tomado qué tipo de drogas pueden haber tomado definitivamente para envalentonarse, pero haber visto esas filmaciones difundidas por ellos mismos ya implica otro nivel, es otra categoría, eso es terrorismo. Uno no divulga un video para otra cosa que no sea decir yo soy el que mando aquí y asustar a la gente para que no salga de sus casas o para que no tome medidas. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero aunque sea un poco tarde, hay que comenzar por las bases, hay que comenzar por infraestructura. Piden una carretera, los accesos a la zona de Pastaza son tremendos, ¿no? Entonces, yo lamento las declaraciones del gobernador regional, que se nota que no tiene un plan de acción para su propia región, o sea, echando la culpa al gobierno central, que puede tener culpa definitivamente. El Congreso también debería velar por hacer planes de mediano y largo plazo para mejorar la calidad de vida en esas zonas. No, correcto. Creo que hay un trabajo interinstitucional que tiene que hacerse para abordar esos problemas, porque no son problemas que tienen una sola causa, y especialmente cuando estamos hablando de la conjunción de la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que son problemas muy serios en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, Verito. Gracias a ti, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con las conclusiones del programa y nos vamos a concentrar con la situación en Venezuela, porque hay que entender la magnitud de lo que ha ocurrido. Este rescate de 5 personas, parte del equipo de María Corina Machado, la líder opositora en ese país, que habían estado secuestradas casi 400 días en la embajada de Argentina en Caracas porque no se les permitía la salida, porque habían distintas órdenes de arresto en su contra. Se había intentado negociar salvoconductos antes, debido a que había un asedio completo, se racionaban las medicinas, se racionaban los alimentos. No se había logrado llegar a un acuerdo con el régimen de Maduro, y lo que ocurrió fue el anuncio de que esas personas ya se encontraban fuera de Venezuela, se encontraban en los Estados Unidos debido a un rescate, a una operación militar de extracción que involucraba a varios países. Se habla que Estados Unidos estuvo involucrado, se habla también de Argentina, por otro lado también se habla de Italia, incluso se habla de que el gobierno de Brasil tenía algún tipo de conocimiento, pero lo mantuvo en secreto para que se pudiera lograr este resultado. Esto es muy importante porque nos habla de la fortaleza de la oposición, como hemos escuchado en nuestra entrevista, pero también del debilitamiento de la situación militar y de inteligencia que hay en el régimen venezolano. Un golpe importante, como hemos hablado en otras oportunidades. Digamos, la oposición, el campo político ya estaba cubierto, el apoyo popular existe abrumadoramente, pero faltaba un poco este brazo militar, y esto ha sido una prueba de que hay contacto con las fuerzas militares, de repente no con los altos mandos chavistas, sino con los mandos medios, con los mandos bajos. Y esto es importante porque comienza a haber un resquebrajamiento del ala militar del chavismo, y eso es fundamental para hablar de una Venezuela libre en el futuro próximo. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.